Bienvenidos, investigadores, a su canal educativo. Les saluda el docente César Zorrilla Esparza. En esta ocasión tenemos el área de comunicación y el tema: elaboramos un celurreportaje o reportaje escrito de la celebración por fiestas patrias, parte 1. Para empezar, vamos a prestar especial atención a nuestra meta del día: planificar el tipo de reportaje que has seleccionado de las dos opciones que tendrás y organizar la información en función de sus propósitos. Para poder cumplir con el propósito del día, te voy a dar dos recomendaciones. La primera es que te quedes hasta el final del video y la segunda es que estés muy atento o atenta. Recordemos lo que hemos trabajado la semana anterior. Vamos a ver. La estructura de un reportaje es ordenada y esquemática. Comprende titular, entrada, cuerpo y cierre. ¿Recuerdas las partes del reportaje? Asimismo, el soporte técnico de un reportaje es diverso. Es decir, se pueden observar escritos. Estos son los que tienen mayor difusión, los más conocidos. Radial, televisivo, y en estos tiempos de pandemia, el digital también se está dando a conocer un poco más. Los reportajes son la expansión, es decir, el crecimiento de una noticia es ingresar más, es profundizar más en una noticia como resultado de la investigación. Por eso son objetivos, porque parten de la realidad y de fuentes variadas, pero que sean confiables, que den garantía de lo que se está informando. Respondemos algunas preguntas. ¿Para qué harás un reportaje? Tenemos dos temas fundamentales. El primero, nuestras fiestas patrias. Y el segundo, la diversidad y la no discriminación. ¿A quiénes está dirigido tu reportaje? En primer lugar, a tus familiares, a tus compañeros, a todo el Perú y, si deseas, a todo el mundo también. ¿Cómo harás para que llegue a tus destinatarios? Tenemos las redes sociales, el teléfono, entre otros. Si deseas recordar detalles, puedes revisar la sesión 4 de la semana 15, es decir, la sesión donde trabajamos el reportaje, la semana pasada. Anota en tu cuaderno ideas importantes. Por ejemplo, la siguiente: ¿por qué las peruanas y los peruanos celebramos el aniversario de nuestra patria? La respuesta es obvia, ¿verdad? Porque estamos orgullosos de cumplir 199 años de vida republicana. Siguiente: ¿cómo festejan el aniversario patrio en tu comunidad y familia? Esto depende mucho de dónde estemos ubicados. No todas las regiones celebran igual. Depende de cómo sea tu condición. ¿Qué manifestación cultural se practica en tu familia y comunidad por el aniversario patrio? Hay lugares donde se desarrollan bailes, comidas, fiestas, otros lugares campamentos, en fin. ¿Por qué? Porque representa la tradición, ¿no? ¿En qué deberíamos mejorar para que se celebre en un contexto de respeto y valoración a nuestra diversidad cultural? Recuerda que hemos trabajado durante la semana datos muy importantes del Ministerio de Cultura, asimismo también del Ministerio de Educación, sobre la discriminación. Y tienes ya, a partir del trabajo que has realizado, algunas conclusiones al respecto. Complementa tus ideas con lo siguiente. Por ejemplo, te va a servir ubicar también las características de tu localidad y antecedentes históricos. Para ello, las entrevistas a tus parientes, ¿no? Sobre cómo celebraban antiguamente las fiestas patrias en tu localidad. Información estadística sobre las actividades económicas que se generaban. Digo generaban porque en tiempos de cuarentena o de pandemia, que estamos ahora, esto ha disminuido. No se ve el movimiento social como antes, ¿verdad? Ha cambiado. Testimonio de tus familiares sobre problemas de discriminación cultural. Esto en obediencia al trabajo que hiciste en matemática, donde realizaste una entrevista, ¿no? Y recomendaciones para contribuir a superar el tema de la discriminación. Ya lo tienes, así que partimos de ese documento confiable o de ese trabajo confiable que tienes. Elegimos el formato de nuestro reportaje. Tenemos dos posibilidades: que sea escrito o que sea a través del celular.
el celular cumpliría las veces o la función de la cámara profesional que utilizan los reporteros profesionales. Vamos a ver cómo sería si fuera escrito. Debes diseñar cómo organizarás la información y las imágenes. Si fuera celurreportaje con el celular, primero debes tener un celular en buenas condiciones, que tenga capacidad para guardar videos, fotos. Define qué información irá escrita para que luego tomes fotos, ¿no? ¿Qué información narrarás? ¿Cuál registrarás en una entrevista a un familiar mediante una filmación? ¿Y a quién de tus familiares le pedirás que te brinde testimonio? La persona que decida responder tus preguntas nos va a representar el testimonio para que grabes en un audio. Empieza a planificar el reportaje. Punto 1. ¿Haré un celurreportaje o un reportaje escrito? Esto depende, como te dije anteriormente, de los recursos con que cuentes, ¿no? ¿Qué título le pondré a mi reportaje? El título que le coloque debe ser llamativo, debe ser sugerente, atractivo. ¿Qué escribiré o diré como entrada? La entrada va debajo del título y es como un pequeño resumen, una introducción. ¿Cómo desarrollaré el contenido? Partiendo de datos confiables, ¿no? Los datos que tienes de días anteriores que hemos trabajado. Este cuadro nos entrega el Minedu para poder completar el día de hoy. Y yo te voy a dar una idea de cómo hacerlo. Tú vas a ajustar a tu contexto, a tu realidad. Todas las realidades son diferentes. Por ejemplo, ¿por qué las peruanas y los peruanos celebramos el aniversario de nuestra patria o independencia? ¿Y qué significa para nosotras y nosotros? ¿De dónde vas a sacar esta información? De los textos del Minedu, por ejemplo, libros de historia del Perú, documentos confiables de la web, entre otros. ¿Qué recursos vas a utilizar en el caso de fotos, gráficos, dibujos para que coloques? Por ejemplo, el gráfico de la proclamación de la independencia. Sería ideal porque esa es la pregunta directa, ¿no? ¿Y qué significa? Puedes colocar personas que están emocionadas, ¿no? Celebrando nuestro aniversario patrio. ¿Qué recursos? Recursos para un celurreportaje, por ejemplo, audios, filmaciones, fotos, textos. Y si fuera escrito, títulos, subtítulos, tamaño de letra, tipos, ¿no? Forma, ubicación espacial en el diseño. Títulos y subtítulos con letras de mayor tamaño. Esto porque me estoy basando en un modelo de reportaje escrito, ¿de acuerdo? Para que sean llamativos. Siguiente pregunta. ¿Cómo festejamos nuestro aniversario patrio en el país teniendo tanta diversidad? Esta palabra, ¿no? O esta frase, tanta diversidad, este espacio de palabra, representa a nosotros mismos también. Nos representa porque somos parte de ese mestizaje, de esa diversidad. ¿Dónde encontramos este tipo de información? Por ejemplo, en la entrevista que vamos a realizar a nuestros parientes. ¿Cómo celebramos las fiestas patrias en nuestra comunidad y familia? Nuestros parientes nos van a ayudar. Y para saber de la comunidad y del aspecto histórico de nuestra comunidad, podemos buscar información en la web. ¿Qué fotos, gráficos o dibujos colocarás? Por ejemplo, las fotos de la entrevista, ¿no? Y los gráficos de los aspectos descritos también. ¿Qué recursos emplearás? Se ubicará en la parte derecha, ubicación, ¿no? En la parte derecha del reportaje, con otro color de fondo y tipo de letra, porque representaría el testimonio. Todo esto es opcional, ¿eh? Es una idea que te estoy dando. ¿En qué deberíamos mejorar como ciudadanas y ciudadanos para que nuestra independencia se celebre en un contexto de respeto y valoración a nuestra diversidad cultural? ¿De dónde sacamos la información? De mis argumentos tomados en el día 2 y 3 respecto a la discriminación en las sesiones 2 y 3 de esta semana. ¿Qué fotos, gráficos o dibujos colocarás? Por ejemplo, tenemos el gráfico del pastel del Ministerio de Cultura de la sesión anterior y también el texto de la discriminación del Minedu, ¿de acuerdo? Pueden ser también tus gráficos de barra, los que tienes, los que elaboraste en la sesión de matemática. ¿Qué recursos emplearemos? Se ubicará en la zona central del reportaje, ubicación también, ¿ya? A efectos de hacerlo más visible, para que sea llamativo, para que todos lean ese espacio. ¿Qué otra información será interesante? Te propongo, por ejemplo, y te comento, que tenemos el Plan Bicentenario en el Perú, que dicho sea de paso, en el 2021 concluye. Ese plan que existe tiene metas. Ahora, existen también diagnósticos, ¿no? ¿Cómo es o balances de ese plan
cómo es que se ha ido cumpliendo o cuánto falta por cumplir. ¿Por qué faltó cumplir? Que te recomiendo revisarlo en la web. El plan bicentenario y los gráficos con los avances y con las metas para que veas cuánto hay pendiente y por qué ha quedado pendiente. Recursos que vamos a emplear, por ejemplo, se ubicaría como dato confiable. Que respalde el reportaje es un dato absolutamente confiable. ¿De acuerdo? Sigamos. Recuerda, si es un celurreportaje, tú eres el reportero profesional, ¿no? Puedes buscar algunos reportajes televisivos para que te sirvan de ejemplo. Observa cómo se desenvuelve el reportero, cómo se para, cómo mira, cómo mueve el cuerpo, cuando narra el contenido. Presta atención al orden en que se presenta la información, los recursos en que se apoya y cómo concluye el reportaje. Esta conclusión te va a servir también para poder hacer tu reportaje. Veamos, esto cuando es un reportaje con el celular. Si fuera un reportaje escrito, puedes buscar ejemplos en periódicos pasados, ¿no? También si tienes actualizado, ¿no? Y observar cómo se presenta la información. El uso de los colores de letras, el tipo, las imágenes, todo es importante, ¿eh? Asimismo, el texto escrito se debe ver ordenado. Este es un detalle bastante trascendente cuando se trata de atraer al lector. Sigamos. Aspectos a considerar. Por ejemplo, ¿cómo será el cierre de mi reportaje? ¿De qué tratará la entrevista? Escribe las preguntas que harás a la persona que entrevistarás. 4 como máximo, ¿de acuerdo? ¿De qué tratará el testimonio de la persona que entrevistemos? ¿De quién recogeré el testimonio? ¿Qué partes narrarás en una grabación de tu video? Escribe el guión. Ahora te voy a mostrar, por ejemplo, esta es una idea de título, ¿no? Las fiestas patrias en mi familia y comunidad. Este puede ser un título. En mi caso, ¿no? Es una propuesta. Tú vas a colocar tu título atractivo también, ¿ya? Las preguntas. ¿Por qué las peruanas y los peruanos celebramos el aniversario de nuestra independencia? Esto para efectos de un celurreportaje, ¿ya? Responde. Porque en el año 1821, don José de San Martín proclamó la independencia y somos libres desde entonces. Siguiente pregunta. ¿Cómo festejan las fiestas patrias en tu comunidad y familia? Nos reunimos a realizar comidas, ¿no? Compartir en familia y disfrutar de la unión. ¿Qué manifestación cultural se practica en tu familia y comunidad por el aniversario patrio? ¿Y por qué? Pregunta, ¿no? Realizamos manifestación cultural, comidas tradicionales. Fíjate, por acá hay una serie de platos muy agradables. ¿Y por qué? Porque esto lo hemos aprendido de nuestros padres, de nuestros abuelos, ¿no? Asimismo, participamos también, asistimos a la parada militar, ¿no? Porque el abuelo fue militar y nos dejó ese legado, esa costumbre. ¿En qué deberíamos mejorar como ciudadanos, ¿no? Ciudadanas y ciudadanos para respetar y valorar nuestra diversidad cultural? Responde, ¿no? Debemos unirnos y considerar que somos hermanos, que el país es nuestra casa mediana y el mundo es nuestra casa grande. Y la raza, la única que debe prevalecer, es la humana. Todos somos personas. Perfecto. Después de haber analizado estas preguntas, 4 preguntas en todo caso, vamos a continuar. Actividad del día. Recuerda que debes completar este cuadrito, ¿ya? Con los datos que se ajusten a tu realidad, partiendo del ejemplo que te di. Revisar las preguntas y también ir contestándolas para que puedas elaborar tu reportaje o reportaje escrito. Muy bien, te deseo éxitos y confío mucho en que lo vas a hacer bien. Estamos llegando a la parte final de la sesión. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué te agradó más de la sesión? ¿Para qué nos servirá lo que aprendimos? En primer lugar, no te olvides de compartir con tus familiares, con tus amigos, conocidos, con tu docente también. Como estoy seguro que logré ayudarte, no dudes en suscribirte, dejarme un like y darle a la campanita. No olvides comentar respecto a la sesión, lo que te pareció y alguna pregunta que tuvieras tal vez. Asimismo, de compartir con todas las personas que lo necesiten. De mi parte, estoy feliz de poder ayudarte y participar de tu educación. Te dejo un fuerte abrazo, mucho cariño, muchos afectos para tus hogares. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.